Muy buenas noches, hola Karen, ¿qué tal estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Aquí estamos en una noche calurosa aquí en Guate. Ah, Así que vamos a esperar unos segunditos que nuestros hermanos se conecten. Aquí están sonando unos retumbos re raros ustedes. A ver si no viene el Señor hoy. Pero está sonando re feo por aquí. ¿Quién reporta estos ruidos raros como retumbos? Janet, muy buenas noches, Dios te bendiga. Mi querida Patti, buenas noches, qué gusto saludarle. Por ahí veo que ya hay algunos más con mi querido Carlitos, Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Bienvenido a este estudio. Ok, aquí estamos ya listos para continuar en esta noche con todo el material que tenemos. Tenemos un montón de material y no hay forma en que avancemos, pero bueno, ahí vamos poquito a poco dándole a lo que el Señor nos está mandando. Vamos a bajar esto un poquito, ahí está mejor. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Y vamos a comenzar con lo que el Señor nos tiene preparado para esta noche, así que le ruego que vaya a traer su Biblia, si no la tiene aún, un cuaderno o algo donde usted apunte. Es bueno apuntar, no solamente oiga, porque si usted solo oye está desperdiciando el tiempo, ¿verdad? Esto se le va a olvidar rapidito, así que es bueno que apuntemos y que apartemos esta hora, ¿verdad? 60 minutos, apartémoslo para el Señor. Apague la estufa, apague la tele, apague el radio. Y entonces, por cierto, yo voy a apagar el radio. Eco, apágate. Fíjese que no oye usted los retumbos. Ajá. Sí, permítame. Eco, apágate. Estamos tecnológicos acá. Bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta preciosa noche. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad. Papito, te pedimos que, Señor, podamos agradarte a ti, no solamente en este momento, sino durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por el resto de nuestra eternidad, Señor. Gracias por mis amados que están ya conectados. Danos tu gracia para poder, Señor, aprender de ti en esta noche, Señor, que tu palabra se incruste en nuestros corazones y que la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a avanzar porque sí tenemos bastante material hoy y no quisiera desperdiciar más tiempo, así que nuestros hermanos se conectarán en un momento. Mi querida Betty, buenas noches. Gloria, también ya estás con nosotros, buenas noches. Que Dios los bendiga y acompáñenme Génesis capítulo 12 y vamos a arrancar acá y vamos a comenzar en esta noche estudiando un poquito la vida de Abraham. Estuvimos la semana pasada viendo un poco acerca de la Torre de Babel y todo este tema. Ya vimos a Noé, ya vimos el principio de los principios y ahora estamos ya situados para que usted se sitúe en el tiempo y en el contexto que vamos a estudiar la vida de Abraham. Esto sucede 2000 años después de Adán. Mire, qué interesante esto, porque 2000 años después de Adán, estamos viendo ahora a Abraham, o sea que Abraham vivió el tiempo, después de Adán, el tiempo que nosotros llevamos después de Cristo, 2000 años, es un montón de tiempo. Y pareciera como que acaba de ser Adán porque vamos apenas por el capítulo 12 de Génesis. Así que vamos a la mitad prácticamente de la historia del Antiguo Testamento, que fueron 4000 años, ¿verdad? Y 2000 que tenemos de la cruz para acá, 6000. Ok, así que vamos a leer Génesis capítulo 12. Usted no oye los retumbos. ¿Alguien por aquí, porque viva por estos rumbos de carretera, oye esos retumbos? A ver si no nos hundimos por aquí, pero bueno. Dice así Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, escuche bien, era Abraham, aún no era Abraham, aún no se le había cambiado el nombre, aún Abraham era un padre
altivo, ¿verdad que sí, Beatriz? ¿Qué será? A ver si alguien se averigua. ya todo chute uno, ¿verdad? Pero son retumbos como si eran bombas. Muy raro, muy raro. Pero bueno, vamos a enfocarnos, ¿verdad? Perdónenme, mil disculpas. Era aún Abraham, o sea, todavía no era el padre de multitudes. Aún no había tenido la experiencia con Dios por el cambio de naturaleza, de nombre que hemos ya platicado, sino era todavía un padre altivo. Y mire qué hermoso esto, porque Dios comienza a hablarle y a prometerle a Abraham antes de que Abraham conociera a Dios de la manera que le conoció. O sea, Dios... como dice Primera de Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Esto es maravilloso. Hay una corriente por ahí, y se lo he platicado en algunas ocasiones, que dice que Dios no nos amaba hasta que nosotros le aceptamos a Él y venimos a ser parte de su familia, ¿verdad? Que Dios no ama al pecador, dicen por ahí. Pero yo no veo eso en la Biblia, mis amados, y perdónenme que rebata esto, y con todo respeto lo hago, ¿verdad? Porque es una corriente muy fuerte que dice que Dios no ama al pecador. Hay una cita de Gandhi, independientemente, pero él dice que Gandhi dijo esto, que Dios ama al pecador, pero abomina el pecado. Aunque lo dijo un hombre que no conoció a Cristo, pues eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero encierra una verdad, porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó antes de que nosotros le amáramos, dice Juan, está clarísimo eso. Si Él no nos hubiera amado, nosotros no pudiéramos amarle, ¿ok? O sea, como resultado de su amor, nosotros le podemos amar. Así que Dios viene con Abraham y le dice: Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces viene Dios acá y le da una instrucción. Escúcheme bien. Antes de Dios, apunte por favor, porque esto es un orden, estamos estudiando Génesis. Mire pues, antes que Dios le hiciera una promesa a Abraham, le da una instrucción. Se lo voy a repetir. Antes que Dios le hiciera una promesa a Abraham, le da una instrucción. Porque las promesas de Dios, mis amados, yo me atrevería a decirle que el 100% de sus promesas, pero sería muy osado, pero es lo que yo veo en la Biblia, son condicionadas, ¿ok? Dios, incluso la salvación es condicionada, porque si no tuviera una condición la salvación, todos serían salvos. La condición, ¿cuál es? El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, este será salvo, dice la Biblia. Que creyere y fuere bautizado, dice otro verso, este será salvo. O sea, hay condiciones que nosotros tenemos que cumplir para ser salvos, ¿ok? Esto no está hablando de que sea por obras, por favor, no me vaya a malentender. Pero si hay algo que yo debo hacer: creer, confesar y bautizarme para completar el ciclo de la salvación. Esto no lo digo yo, esto está claro en la Biblia. Así que los que dicen que no es por obra para que nadie se gloríe, pero dicen ahí que yo no tuve que hacer nada. Claro, nosotros no tuvimos que hacer nada para completar el plan de salvación. Ni siquiera fuimos tomados en cuenta para que el Padre enviara al Hijo como propiciación para nosotros. Yo no tuve nada que ver en el sacrificio de Cristo, pero, mis amados, dice el mismo libro de Efesios capítulo 2, que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, pero fuimos hechos para buenas obras, las cuales Dios le preparó de antemano para que nosotros caminásemos en ellas. O sea, yo no fui salvo por mis obras, pero sí soy salvo por las obras de Dios. O sea, las obras sí son importantes, porque alguien tuvo que haber hecho algo
para que yo pueda pasar una eternidad con Dios. Lo hizo Dios, lo que yo no podía hacer, pero a mí me toca hacer lo que a mí me toca hacer. ¿Qué me toca hacer a mí? Me toca creer, me toca confesar, me toca arrepentirme, me toca obedecer su instrucción para que su promesa pueda venir. ¿Está conmigo, mi amado hermano? No estoy hablando de herejía, no estoy diciendo nada que no esté en el contexto bíblico. Cualquier teólogo le puede corroborar esto que estamos hablando, o por lo menos teólogo serio, ¿verdad? Puede corroborar esto que estamos hablando. Entonces, viene Dios y le promete a Abraham, le da una instrucción a Abraham y le dice, mire lo que Dios le dice: tienes que salir de tu tierra. Abraham, me imagino, estaba muy cómodo allí en Harán, ¿verdad? Era un hombre de una familia acomodada. Y lo primero que Dios le dice es: sal de esta tierra. Y no solamente sal de esta tierra, sino que te tienes que alejar de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo te voy a dar una tierra y te voy a mostrar el camino. O sea, el plan no se lo dio Dios completo. Nosotros queremos hoy que Dios nos dé el mapa completo. Dios no nos da el mapa completo, porque si nos diera el mapa completo, mis amados, créanme, nosotros, número uno, nos costaría mucho creerlo. Número dos, nos costaría mucho comenzar, nos costaría mucho continuar, y creo que todos claudicaríamos al saber lo que viene delante. Y le voy a dar ejemplos. Si tú, al momento de haber recibido a Cristo, Dios te hubiera dicho todo lo que ibas a vivir, créame, si a mí me hubiera dicho el Señor de joven, te vas a casar, vas a enviudar y vas a vivir todo lo que he vivido, créame que no hubiera disfrutado a mi juventud y hubiera estado viendo cómo me quito ese sufrimiento. Así que Dios no nos da el plan completo. Nunca nos da el plan completo, nos da el destino, nos da la instrucción y nosotros tenemos que empezar a caminar, y conforme nosotros vamos avanzando, Dios nos va dando o revelando los pasos que nosotros tenemos que seguir, ¿ok? Así que viene Dios y le da una instrucción y le dice a Abraham: tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Y aquí Dios comienza con Abraham un proceso, mis amados, para que Dios pudiese llegar a ser, para que Abraham pudiese llegar a ser el padre de la fe. Aquí no era el padre de nadie. Ni siquiera naturalmente tenía un hijo. Aquí no era papá de nadie, era un padre altivo, dice su nombre, ¿verdad? Pero todavía Abraham en este momento no había dado fruto. Sin embargo, Dios, por alguna razón que ninguno de nosotros, ni siquiera el mismo Abraham, comprendió en su momento, lo escogió para este gran plan que Dios tenía para su pueblo, para crear, para desarrollar su pueblo hasta que llegase a ser lo que es hoy. No solamente natural, sino espiritual, porque la palabra dice que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Así que todo esto que usted va a leer o que vamos a leer aquí acerca de Abraham, tenemos nosotros que agradecer, y no es malo que lo hagamos, ¿verdad? Tenemos nosotros que agradecer a Dios por la vida de Abraham, porque gracias también a la obediencia de Abraham, mis amados, es que la historia del pueblo de Israel comienza a desarrollarse, pasando por la cruz, por la resurrección, por el libro de los Hechos, hasta llegar a hoy. Y hoy tenemos un panorama acerca del corazón de Dios, gracias también a la obediencia de estos hombres, no solamente la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de los profetas, la de los apóstoles, ¿verdad? Todo se ha ido desarrollando. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a obedecer, porque nuestra obediencia no solo nos bendice a nosotros, nuestra obediencia alcanza multitudes, mis amados. No nos imaginamos la relevancia que tiene
tu vida cuando tú obedeces. Imagínate la mujer, aquella anciana que dio 2 blancas de ofrenda. ¿Será que ella se imaginó que iba a ser famosa en la iglesia del siglo XXI y que iban a predicar de ella en los púlpitos los domingos en muchas iglesias cristianas? ¿Crees tú que no había cama, no había Facebook, no había Instagram, no había nada? O sea, ella lo hizo en el secreto con Dios. Sin embargo, su obra piadosa hacia Dios, Dios se encargó de publicarla. No te imaginas cuando tú haces algo en lo secreto con Dios. Y es el fruto, es la actitud de obediencia con un corazón sincero. Dios se encarga de publicar esa obra, no para tu fama, sino para su gloria. Así que viene Dios y le hace esta promesa. Dice, sal, si tú estás dispuesto a dejar tu comodidad, escuche bien, si tú estás dispuesto a dejar tu comodidad, óigame que no le estaba diciendo vende tu carro y vas a caminar en bus de aquí en adelante, le está diciendo sal de todo, deja todo, y yo te voy a decir para dónde agarras. Entonces, después que Dios le da la instrucción, le da una promesa. Su instrucción tuvo que ver, apunte ahí, su instrucción tuvo que ver con separación. Apunte ahí. La instrucción que Dios le da a Abraham tiene que ver con separación. Y es lo que Dios exactamente comienza a hacer después que ilumina o que da luz a la tierra que estaba desordenada y vacía. Dios comienza a separar. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas, separó la tierra de las aguas, hasta que en el tercer día ya pudo haber fruto después de un tiempo de separación. Lo primero que Dios comienza a hacer con sus hijos cuando nosotros llegamos a Él, mis amados, no es llenarnos de todo lo que queríamos tener antes de recibirle, sino es vaciarnos de todo lo que no nos va a dejar tener lo que Él necesita desarrollar en nosotros. Así que Abraham recibe la instrucción y entonces Dios le hace una promesa. Y la promesa de Dios es la siguiente para Abraham, versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta promesa que Dios le hizo a Abraham, quiero que veamos un poquito más detallado a esta narración, porque pasamos de largo algunos detalles. Escúcheme bien, mucho de lo que Dios le prometió a Abraham, Abraham no lo vio. Vio un cumplimiento parcial de las promesas de Dios. Pero jamás Abraham vio hasta dónde su obediencia iba a llegar. Y cuando Dios le dijo que iba a hacer de él una nación grande, no creo que Abraham se haya imaginado qué tan grande iba a ser esa nación, porque hoy vemos que no solamente está refiriéndose a la nación física o natural de Israel, como pueblo, como nación, sino Dios también le estaba hablando acerca de una nación espiritual, una nación celestial. Por eso es que Él se llama Padre de la Fe. Le voy a explicar algo y por qué Dios le dice a Abraham Padre de la Fe. Porque es el instrumento que Dios utilizó. Es la semilla en la cual la nación de Israel pudo llegar a ser, ¿sí? Y la iglesia también. Así que Él es el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque tú y yo somos una nación de fe.
y Él es el Padre. No es porque Abraham, mira, claro que Abraham creyó a Dios esperanza contra esperanza, lo dice el libro de los Hebreos, pero Abraham no fue el padre de la fe por todas las promesas que recibió, sino Abraham fue el padre de la fe porque estuvo dispuesto a dejar todo por Dios. Vamos a ver más adelante que estuvo dispuesto incluso a renunciar a, creo yo, el amor más grande y puro que pueda existir, el de un padre con un hijo. Y Dios le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, mire pues, Dios promete bendición a Abraham. Nosotros somos descendientes por la fe, así que de alguna manera esta bendición también es para nosotros. Ahora, ¿qué ofreció Dios a Abraham? ¿Y cuál es esa bendición que Dios le ofreció? Tenemos que entender esto porque si no lo entendemos o porque no lo hemos entendido, la iglesia está afanada por la bendición natural, monetaria, económica, dolarizada, eurosada, como quiera usted llamarle, ¿verdad? Ahora, hay un principio en la Biblia que le quiero explicar y es este. Bajo la ley, bajo el pacto de la ley, mejor dicho, que Dios le dio a Moisés hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios hablaba, Dios regularmente sus promesas, el cumplimiento de sus promesas sí eran naturales. Cuando Dios hablaba acerca de bendición, regularmente eran vacas, ovejas, tierras, etcétera, etcétera. Pero a partir de la cruz, y nosotros cuando estudiamos el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que el cumplimiento de las promesas de Dios ya no son primordialmente materiales, sino que ahora esas promesas son eternas. Así que cuando Dios nos habla de bendición, no necesariamente, y estoy diciendo necesariamente, o no regularmente, estoy usando estas palabras a propósito, porque no estoy descartándolo, pero no es principalmente, no está hablando de cosas materiales. Cuando a nosotros Dios nos habla de bendición, nosotros pensamos en dinero, en cosas, en casas, en carros, en todo eso, que no es malo, mis amados. Pero Dios dejó principios para que nosotros podamos llegar a tenerlas. Y esas bendiciones, a las que nosotros llamamos bendiciones, porque le quiero decir algo, una bonita casa, un buen carro o una cuenta monetaria abultada, no necesariamente es bendición. Además, todo eso lo puede llegar a tener el mundo. Cuando Dios habla de bendición, nos está diciendo que va a proveer algo que sin Él no se puede tener. Esa es la bendición que Dios nos ofrece. Se lo voy a repetir. Cuando Dios habla de bendición, regularmente es algo que Dios va a proveer a tu vida que sin Él es imposible tener. Así que podemos ir descartando muchas cosas allí, porque todo lo que se puede tener sin Él, mis amados, pues no hubiese sido necesario que Él viniera a morir a una cruz para que nosotros tuviésemos eso. Se hubiera ahorrado el sacrificio, se hubiera ahorrado el dolor, el rechazo, el sufrimiento, ¿verdad? Porque si se puede tener sin su sacrificio, entonces ¿para qué iba a venir a sacrificarse por nosotros? Así que Él vino para que tú y yo pudiésemos optar a algo que sin ese sacrificio era totalmente imposible. Era la única manera, no había otra. No había la posibilidad de que Él mandara un ángel, ni una legión, ni 100 legiones de ángeles. No alcanzaba eso, ni un universo, ni 10 universos, ni 100 universos. No alcanzaba eso para poder redimir al hombre. Tuvo que venir a morir a la cruz. Así que su bendición, para que tú lo apuntes allí,
La bendición de Dios no son cosas que Él da, es cuando Él se da a sí mismo. Esa es la bendición. La bendición es Dios dándose a sí mismo. Esa es la bendición que Dios nos está prometiendo. Y cuando Dios le dice aquí a Abraham, escúcheme bien, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice, y engrandeceré tu nombre, le está diciendo, yo voy a engrandecer tu... Aquí no está hablándole Dios que iba a ser famoso a Abraham, aunque ahora Abraham es famoso, ¿verdad? ¿Quién no conoce a Abraham? Pero Dios no está hablando de esa fama. Dios no está diciéndolo. Escuché a un pastor hablar una prédica hace algún tiempo diciendo que Dios no tiene problema con hacer famosa a la gente, que Dios hizo famoso a Abraham, ¿verdad? Imagínense, yo, ¿para qué quiero esa bendición yo de ser famoso? ¿Para qué quiero yo ser famoso? Si no siendo famoso tantos clavos que hay, imagínense siendo famoso, ¿verdad? Pero no ese es el tema, no es la fama humana la que Dios promete. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a engrandecer tu nombre, le está diciendo, yo voy a cambiar ese nombre de altivez y voy a darte un nuevo nombre. Te dejarás de llamar Abraham y te comenzarás a llamar Abraham, que significa un padre de multitudes. Yo voy a engrandecer tu nombre, porque ahora eres altivo, pero vas a llegar a ser uno de los hombres más mansos de la tierra. Vas a ser llamado el padre de la fe. Vas a engendrar un hijo en el cual va a comenzar una estirpe diferente, con una naturaleza distinta, la cual yo voy a desarrollar en el transcurso del tiempo, porque va a venir un día en donde yo voy a venir como un rey a juzgar a las naciones y a llevarme a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Aquí Dios está sembrando esa semilla. Su plan comenzó. Su plan de redención comenzó, mis amados. Así que, dice el verso 3. Bueno, y en verso 2. Y engrandeceré tu nombre, dice, y serás bendición. Dios no solamente le dice a Abraham que va a tener bendición. Dios le dice a Abraham, y serás bendición. Miren, son dos cosas diferentes. Una cosa es tener bendición y otra cosa es ser bendición. Nosotros nos hemos conformado con tener bendición y queremos tener la bendición de Dios y buscamos la bendición de Dios y vivimos para que Dios nos bendiga. No está mal, pero no es el fin el que yo tenga bendición. Dios le dice a Abraham, sí, tú vas a tener bendición, pero también vas a ser bendición. Y una cosa es tenerla y otra cosa es ser bendición. Nos han enseñado a cómo llegar a tener la bendición, pero no nos han enseñado qué hacer con la bendición. Y hemos creído que la bendición es para que yo la guarde en el banco, para que yo viva bien lindo y sabroso en esta tierra, ¿verdad? Y te quiero decir algo, la bendición de Dios raramente es para mí. Cuando Dios me bendice es para que yo tenga para bendecir. Y esto lo veo en la Biblia. Y lo vemos en la vida de Abraham, porque cuando Abraham pensó que la bendición era de él, vino Dios y se la pidió de regreso. Isaac no era para Abraham. Isaac es parte del plan de Dios para que Abraham pudiese conocer al proveedor. Vemos acá más adelante cuando Abraham sacrifica a Isaac, vemos que él obedece a Dios en esas circunstancias extremas, ¿verdad? Y cuando está a punto de meterle el cuchillo en el corazón a su hijo, él ve para atrás y ve un cordero trabado en un zarzal y todos conocemos la historia. Y Dios le dice, por cuanto ahora sé que me temes, ¿verdad? Baja tu hijo del altar y sube a este cordero que yo proveí
para ti, una figura de Cristo. Imagínese, trabado en un zarzal, a él le pusieron una corona de espinas, todo es maravilloso. Y entonces viene Abraham y levanta un altar, y a ese altar Abraham le pone Jehová Jireh. Porque para Abraham nunca se trató de Isaac. Dios lo llevó a ese monte a sacrificar a su hijo porque Dios quería revelarse a Abraham. Cuando Dios te pida algo, mi amado, cuando Dios te pida a tu Isaac, cuando te pida que subas al altar a sacrificar algo que amas, no se trata de lo que amas, se trata que Dios quiere revelarse a tu corazón de una manera diferente. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar a Dios tu corazón, tu vida, tus anhelos, tus sueños, Dios se va a revelar a ti de una manera maravillosa. Y Abraham ahí conoció la provisión de Dios. Y te das cuenta que es la primera mención de Jehová Jireh en la Biblia y no te está hablando de dinero, no te está hablando de cosas, está hablando de cordero. Jehová Jireh no habla de cosas. Jehová Jireh habla de cordero, mi amado. Tú conoces a Jehová Jireh no cuando te paga la tarjeta de crédito. Tú conociste a Jehová Jireh cuando Él murió por ti en la cruz como propiciación por tus pecados y tú tienes la gracia venida del Padre para reconocer ese sacrificio, para reconocer al Cordero muriendo por ti y para declarar que Él es tu Señor y tu Salvador. Ahí tú estás conociendo a Jehová Jireh. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque la provisión monetaria, la provisión económica, la provisión material, la tienen los de afuera también. Y no necesariamente cuando mueran se van a ir al cielo. Pero tú, aunque no tengas el carro último modelo que anhelas, sí tienes la certeza de que cuando tu cuerpo deje de recibir, tu corazón deje de bombear sangre y te mueras, cuando abras tus ojos del otro lado, vas a ver a Cristo parado delante de ti, recibiéndote y guiándote a una eternidad maravillosa. Tenemos que cambiar nuestro concepto de provisión. Dios, te voy a decir algo. Dios no tiene bendición. Dios es bendición. Mira, Dios no te da de lo que tiene. Dios se da a sí mismo por ti. Te lo voy a repetir. La bendición de Dios no es dándote Dios lo que tiene. Es dándose a sí mismo por ti. Esa es nuestra bendición, mis amados hermanos. Cuando dice que Él nos bendice según sus riquezas en gloria, no te está hablando de cosas que Él tiene guardadas en una bodega allí enorme en el cielo y Él le dice a sus ángeles, ok, vayan a la estantería número 4, ¿verdad? Ahí en el piso número 100, ahí hay una caja llena de bendiciones para Tito, para Gloria, para Beatriz. Él cuando dice, voy a bendecir a mi pueblo, dice, yo me voy a dar a mí mismo por él. La bendición de Dios es su naturaleza. Es Él mismo ofreciéndose a ti, mi amado hermano. Esa es su bendición. Y nosotros menospreciamos tanto esa bendición y lo hemos canjeado por cosas. Y estamos orando, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Está bien, oremos, Señor, bendíceme, pero con entendimiento, sabiendo que su bendición es el mismo. ¿Qué prefieres? ¿Que te herede la tierra entera con todos sus bienes y todas sus riquezas, o poder tenerlo a Él como heredad, mi amado hermano? Tenemos nosotros, por eso es que Él está haciendo una obra en nuestro corazón, desarraigando todo ese amor a las cosas y al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la Biblia. No es el dinero en sí, es que lo amamos más que a Dios. Buscamos a Dios para que nos dé plata.
Y no estoy hablando nada extraño, porque eso es exactamente lo que se predica en este siglo XXI y se ha predicado desde mediados del siglo XX y ha tenido una relevancia estas doctrinas, ¿verdad? Porque entonces nos han enseñado y se ha predicado y se ha gastado el tiempo tras los púlpitos, mis amados, para que nosotros entendamos que debemos ir tras su bendición, hablando de cosas. Y perdóname, la Biblia no dice en ningún lugar que tú debes correr tras la bendición. Tú no debes correr tras la bendición, tú debes correr tras Dios. Tú no debes buscar su bendición, tú debes buscar a Dios. Tú no vivas tu cristianismo para que Dios te bendiga. Tú vive tu cristianismo porque quieres agradarlo a Él. La bendición ya sabrá Él cómo recompensarnos, mis amados. Yo digo esto. Siempre lo he dicho, si le quitáramos las promesas al Evangelio, ¿cuántos seguiríamos buscándole? Si le quitáramos los milagros al Evangelio, ¿cuántos seguirían buscando al Dios de los milagros? Tú no buscas a Dios, no busques a Dios para que te haga un milagro, mi amado. Eso que le hagan los niños espirituales. Tú busca a Dios porque deseas agradarlo. El milagro es lo de menos, créeme. Ninguno de los hombres de fe lo buscaron por los milagros. Lo buscaron porque se enamoraron de Dios. Porque Dios llegó a ser su pasión. Jeremías no sirvió a Dios por los resultados porque nunca los tuvo. Nunca los vio. Jeremías no vio a un solo convertido. Jeremías no buscó a Dios por los resultados. Jeremías buscó a Dios porque había un fuego que le quemaba por dentro y no lo dejaba. La pasión de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Joel, de Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías, Elías, Eliseo. La pasión de estos hombres no fue la bendición, fue Dios. Abraham rehusó la bendición por encontrarse con Dios. Lo dice Hebreos. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Quién no quisiera ser hijo de Faraón, aunque sea adoptivo, pero vivía en un palacio, comía comida de rey, tenía los privilegios de la realeza? Sin embargo, Moisés rechazó eso por Dios. Eso nos enseña Abraham. Que nuestra pasión, nuestro enfoque, nuestro deseo es Él siempre, mis amados. En Génesis capítulo 22, adelantemos ahí rapidito. Versículo 14 dice así: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, escúcheme bien, en el monte de Jehová será provisto. Quiero que apuntes esto porque es un dato importante. La provisión de bendición de Dios es en el monte. La provisión de bendición de Dios se revela en el monte. ¿Sabes Dios dónde bendice? En el monte. ¿Sabes Dios dónde habla? En el monte. ¿Sabes Dios dónde revela? En el monte. ¿Sabes Dios dónde promete? En el monte. Dios le dijo a Moisés, sube al monte Sinaí. Dios le dio la instrucción a Moisés en el monte. ¿Quieres instrucción? Escúchame, te voy a decir algo. Y por favor no me vas a malentender. ¿Quieres que Dios te hable? No acudas al pastor. No vayas al profeta. Ya no dependas del profeta. Hay gente que hasta para ver qué va a cocinar al mediodía llama al profeta. ¿Quieres que Dios te hable? Sube al monte. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sube al monte. ¿Quieres recibir fe? Sube al monte. ¿Quieres recibir gracia para obedecer? Sube al monte.
porque en el monte de Jehová será provisto. Hoy estamos con la actitud del pueblo de Israel. Le dijo a Moisés, Moisés, sube tú, habla tú con Dios y nos cuentas. Porque todo aquel que habla con Dios se muere, y estaban hablando una verdad. Porque para que la naturaleza de Dios pueda ser parte de tu ADN, tú te tienes que morir. Y no estoy hablando de la muerte física. Estoy hablando del cumplimiento de lo que Jesús dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Dios, apunta, Dios no es un medio para obtener lo que queremos. Dios es el fin. Todo lo demás es un medio para conocerlo a Él. Te lo voy a repetir. Dios nunca es un medio para obtener lo que quiero. Dios es el fin. Y todo lo demás es un medio para conocerle a Él. Deja de creer que Dios es el medio para que tú tengas una buena vida. Todo lo que te ocurre en la vida es un medio para que puedas conocer a Dios. Lo bueno y lo malo. Lo agradable y lo desagradable. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios como un medio. Por eso, mis amados, es que ha venido juicio a la iglesia. Porque Dios no es usable. Dios es el fin. Los que me están oyendo, ¿dónde tienes tu carro ahorita? ¿Dónde está tu carro ahorita? A menos que vengas manejando oyéndome. Pero si tú estás en tu casa ya, ¿dónde está tu carro? Tu carro está parqueado en el garage. ¿Sabes por qué? Porque no lo necesitas ahorita. Lo vas a necesitar mañana a las 5 o 6 de la mañana cuando salgas a trabajar. Porque el carro es un medio que te lleva del punto A al punto B. Cuando el carro te lleva al lugar donde quieres, lo parqueas, lo guardas, hasta que lo vuelvas a necesitar. ¿Estoy en lo correcto? Ok, cuando nosotros tenemos a Dios como un medio para, escúchame bien, estamos buscando a Dios mientras me sana. Porque hemos creído que Dios es el medio para que yo sane. Dios no es el medio para que tú sanes. Por eso es que cuando Dios sana a una persona, mete a Dios al garage hasta que se vuelva a enfermar. Por eso es, por usar a Dios como un medio para que me provea, mientras tengo no necesito a Dios. Lo voy a sacar del garage cuando necesite provisión. ¿Aló? Dios no es un medio. Dios es el fin. Escúchame, Dios no es el medio para sanarte. La enfermedad es el medio para que conozcas al sanador. ¿Me entendiste? Dios no es el medio para yo recibir una bendición. Las circunstancias que tengo hoy son el medio, son la provisión de Dios para que yo le conozca. Y esto va a ser una gran diferencia, porque la iglesia hemos estado usando a Dios y lo hemos barnizado de Biblia, de evangelio y de piedad. Satanás quiso usar a Dios para alcanzar su fin y por eso fue echado a tierra. No trates de usar a Dios para alcanzar tus fines porque estás actuando como Luzbel. No usemos a Dios. Mire. No, mejor no se lo dijo. No usemos a Dios. Es Dios quien nos quiere usar a nosotros. Tú eres un medio. Tú sí eres un medio.
para que Dios se manifieste a alguien. Deja de verte como un fin y empieza a percibirte como un medio, como un instrumento de Dios para que alguien más le conozca. Yo soy instrumento de Dios. Dios no es instrumento mío. Mi fe no me capacita a mí para que Dios haga lo que yo quiero, porque yo no soy mandadero de Dios. Perdón, yo no soy el que manda, Dios no es mi mandadero, mejor dicho. Yo no creo y no uso mi fe para lograr mi fin. Y de paso, como yo no lo puedo hacer, que lo haga Dios. Perdóneme, es una herejía terrible, es una desviación terrible de la verdad, lo que hemos estado enseñando. Dios no se deja usar, Dios usa. Dios no es instrumento, Dios es el fin. Y entonces viene Dios y le enseña esa lección a Abraham. Santiago 4:3 dice, y no recibes porque pides mal, porque pides para gastar en tus deleites. Escuche bien, Santiago no está diciendo que no recibimos porque lo que estemos pidiendo esté mal, sino porque la motivación del corazón es lo que está mal. Por eso no recibimos. El dinero, Dios no tiene problema en llenarte tu bodega, tu garage de billetes de $1. No tiene ningún problema en darte lo que quieras. ¿Por qué no te lo da? Porque la motivación del corazón está errónea, equivocada. Enderezamos la motivación y entonces va a venir la provisión. ¿Qué hora es? Me quedan 5 minutos. Hechos capítulo 13 y versículo 22. Mira lo que dice. ¿Está conmigo? ¿Están recibiendo? Hechos capítulo 13 y versículo 22 dice así. Quitado Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mire qué interesante. Dios tuvo que buscar a un hombre. ¿Sabe por qué? Porque no son comunes. Los hombres como David no son comunes. ¿Y cuál era la diferencia? Lo que diferenciaba a David del resto. Escúchenme, no es porque David fuera perfecto, porque demostró que no era perfecto. Era un buen pecador David. Jamás se ufanó de su pecado. Jamás menospreció el pecado. Jamás se creyó exclusivo de Dios, ni preferido de Dios, ni príncipe del Señor. Sino que cuando pecó y Dios le descubre su pecado, la aflicción de David, ¿sabe cuál era? Que le fuera quitado el Espíritu de Dios. Salmo capítulo 51. Por favor, le dijo David, no quites tu Santo Espíritu. Esa era su aflicción. Y conforme al corazón de Dios, David dice, hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo le mande. Mire, un hombre conforme al corazón de Dios va a obedecer a Dios. Un hombre con un corazón pervertido va a querer que Dios le obedezca a él. La fe en un hombre conforme al corazón de Dios le sirve para obedecer a Dios. La fe en el corazón de un hombre pervertido la usa para querer que Dios le obedezca a él.
Deja de usar la fe para que Dios haga lo que quieras y empieza a usar la fe para agradarlo, porque para eso fue dejada. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos limitado la fe, hemos limitado la bendición a dinero, salud y amor. Y todo eso, en lugar de dárselo a un hombre perfecto en todos sus caminos, como se expresó Dios de Job, en lugar de dárselo, se lo quitó. Pero Job jamás, nunca, ni en el peor momento de su prueba, dejó de ser bendecido, mis amados. La prueba de Job no vino por una maldición. La prueba de Job llegó por todo lo contrario, porque Dios era bendecido, por eso Dios lo probó. Medita en esto. Porque Job era un hombre perfecto en todos sus caminos, dice la Biblia, apartado del mal y temeroso de Dios. Por eso Dios lo prueba. Ay, que Dios más ingrato, ¿verdad? No. Porque vemos el final. Y Job para agradeciéndole a Dios por su prueba. Y le dice, Señor, yo antes hablaba cosas que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no podía comprender, pero ahora, dice, antes de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que Job llegó a agradecerle a Dios por la desgracia. Dios, te lo repito, Dios no fue probado por maldición, porque Dios era bendito, porque Job era bendito, Dios lo prueba. Así que si tú estás siendo probado es porque tienes bendición, porque es la bendición de Dios. La prueba también es bendición, mi amado. ¿Por qué? Porque te va a conducir Dios a un fin maravilloso y necesitamos ser metidos al crisol, porque allí somos purificados. Amén. Lo vamos a dejar acá, se nos fue el tiempo, así que te agradezco muchísimo por tu atención. Avanzamos un poquito y la semana entrante vamos a estar platicando más acerca del tema. Amén. Gracias, mis amados, por conectarse. Pasen la voz, pasen estos videos, los puedes compartir con toda la libertad. Solo te pido que lo hagas con sabiduría, porque hay gente que no quiere aprender, lo que quiere es juzgar, lo que quiere es crear polémica, entonces no vale la pena. Pero si tú conoces a alguien que tenga hambre de la verdad, comparte estos videos, aquí están en el muro y ahí van a estar, lo programamos para que no sean bajados nunca, así que con toda confianza tú puedes entrar en cualquier momento para, poder ver y compartir estos videos. Amén. Así que sean bendecidos todos. Gracias por estar acá. Les espero el domingo en la iglesia, 10:30, Hotel Clarion Suite, allá en zona 10, 2 cuadras adelante del Camino Real. Segundo nivel, Salón Clarion. Ahí te esperamos domingos, 10:30 de la mañana. Que tengan una linda noche. Que Dios los bendiga. Gracias por estar conectados en esta noche. Gracias, Patti, Beatriz, Mayra, gracias, André, Gloria, que Dios los bendiga, sean bendecidos en esta noche.